No había habido como cabeza para pensar en eso, y esos códigos civiles van a ser, como en toda América Latina, copiados del código napoleónico. Van a llegar unas maneras distintas de pensar cuando la gente está acatando las normas, cuando se están violando esas normas, las relaciones con pues la forma de manejar la propiedad, los derechos de las mujeres, la propiedad que puedan tener las mujeres, la subordinación de las mujeres al marido. Eso va a cambiar, pero esos cambios no los da la independencia política, sino que lo social, lo cultural, lo económico tienen otros tiempos. Las reformas a la educación impulsadas por Mon y Velarde durante la colonia se mantuvieron vigentes en Antioquia hasta bien entrado el siglo XIX. En particular, aquella de que cada ciudad y villa de la provincia de Antioquia debía contar con una escuela pública. En ese momento entonces se va generando progresivamente por las donaciones que hacen algunos de los ricos, en sus testamentos dejan legados para que se fomenten esas cátedras de latinidad, de gramática, de retórica. Se va creando todo un ambiente favorable a la educación que cristalizará a comienzos del siglo XIX con la fundación del Real Colegio de San Francisco. Con el correr de los tiempos, particularmente después en la época republicana, logró, previa a la construcción de un edificio amplio y cómodo, el que se fuera desarrollando una educación que después se llamó Colegio de Antioquia, Colegio Académico de Antioquia, y ya para 1871, en la época de Pedro Justo Berrío, se lo transformó en Universidad de Antioquia. Se inició así la vida de una institución que prestaría sus servicios a la región y al país durante más de 200 años y continúa vigorosa en el siglo XXI. Fueron necesarias las reformas del medio siglo y el trabajo de gobernantes como Pedro Justo Berrío para que la mujer pudiera acceder a la educación formal, un derecho que les estuvo vedado durante la colonia. La mujer podía educarse y se educaba, pero en la casa. Normalmente era mal visto que ella saliera de su casa, así fuera una niña, a una escuela. Entonces, las escuelas públicas y la educación abierta era exclusivamente masculina. Solo muy avanzado el siglo XIX empieza paulatinamente a abrirse paso la educación femenina, y ya para la época de 1870, cuando está en el gobierno Pedro Justo Berrío, prácticamente hay igual número de alumnos en la escuela primaria que de alumnas niñas. Una de las particularidades de la historia de Antioquia es que durante la colonia y a comienzos de la vida independiente no hubo comunidades católicas que tuvieran incidencia en la vida civil y religiosa. Los antioqueños, movidos por su vocación, o aquellos que presionados por sus propias familias abrazaban la vocación religiosa, debían emprender un largo viaje hasta Popayán, Santa Fe de Bogotá, donde estaban los centros de enseñanza. En Antioquia sí hubo bastantes clérigos, por ejemplo Moni Velarde y Francisco Silvestre en sus relaciones comentan que había un clero, y un clero bien formado, que se iba a formar pues a San Bartolomé en Bogotá. En Antioquia solamente llegaron comunidades al final de la colonia, un convento de religiosas de clausura que se funda hacia 1800 y este convento de los franciscanos que se funda en 1803. Pero esta mínima presencia de la vida conventual en Antioquia iba a sufrir un cambio dramático, muy avanzado ya el siglo XIX. Tras la derrota de los federalistas y de los radicales, la Constitución de 1886 y el concordato entre Colombia y la Santa Sede, se abren de par en par las puertas de Antioquia a numerosas comunidades religiosas procedentes de Europa. Medellín y en general Antioquia se convierten prácticamente en un gran convento. Y Colombia empieza a sentir el peso del liderazgo de los jerarcas antioqueños. Antioquia hasta el año 1860 no había tenido un solo obispo
En cambio, ya para 1880, el arzobispo de Bogotá, el obispo de Pasto, el obispo de Antioquia y el obispo de Medellín eran antioqueños. Como una semilla que dará sus frutos cuando Antioquia se abra a la modernidad, en los claustros del Colegio de Antioquia se dan los primeros pasos en la enseñanza de una nueva disciplina, la ingeniería de minas. Desde la época misma de la finalización de las guerras de independencia, se promueve la creación de una cátedra de mineralogía. Esto se hace mediante una colecta pública, donde los más pudientes aportan una cantidad determinada de dinero y se comprometen a seguirla aportando año a año para el sostenimiento de esa cátedra, para poder traer al profesor desde Europa, traer laboratorios y demás utensilios necesarios para desarrollar esa cátedra. En la medida en que sabían concretamente que el principal renglón económico de Antioquia era la minería. Al producirse la Constitución de Río Negro y crearse los Estados Unidos de Colombia, el presidente y 8 de los 9 estados son liberales. Antioquia es el único estado conservador. La iglesia antioqueña, que hasta entonces puede considerarse marginal dentro de la jerarquía eclesiástica y lejana de los centros de poder, lidera el movimiento católico y logra mayor influencia en el manejo de los destinos del país. La vida pública en Antioquia durante los años que siguen al turbulento período de reformas liberales de mediados del 19 está dominada por una figura descollante, Pedro Justo Berrío, considerado uno de los más grandes estadistas antioqueños. Berrío tuvo el talento y la capacidad administrativa para emprender las reformas necesarias, en el momento y en la posición adecuada, presidente del Estado Soberano de Antioquia. Multiplicó las escuelas públicas gratuitas, fundó la Biblioteca del Estado, trajo el primer telégrafo, inició la Escuela Normal para Maestros, promovió la creación del Banco de Antioquia, la Imprenta del Estado y 12 colegios privados. Su lema fue el progreso. Reconoció toda su vida al servicio de los demás, sin aceptar nada para sí mismo, pero controvertido, admirado y criticado. Berrío tampoco era un santo. También le dio por perseguir a fondo todo aquello que sonara a disidencias de una sociedad en la que predominara la moral y el trabajo. En aquella Antioquia abundaban las riñas y homicidios, muchos de ellos producto de las borracheras. También abundaban los juegos de azar con cartas o dados, a pesar de estar prohibidos por curas y alcaldes. Se presentan acusaciones por raptos, por hacer bailes prohibidos, y a las parejas que descubren andando por los rastrojos se les castiga con la cárcel. Entonces Berrío también montó las llamadas colonias penales, que era donde enviaban a los homicidas, pero hay derecho a vagos, prostitutas, malentretenidos, bebedores, jugadores, y ahí es bueno decir, hubo unos procesos de represión bastante fuertes. A los vagos y juerguistas se les castiga con el confinamiento en zonas de expansión de la frontera agrícola. Es bueno, por ejemplo, señalar que muchas de las haciendas del Bajo Cauca antioqueño Antioquia. La administración colonial prohibía, bajo penas severas, la inmigración a América. ¿Por qué este celo de la corona española? Porque se procuraba evitar el ingreso de musulmanes, de judíos o de personas de otras religión o protestantes que pudieran de alguna manera perturbar el orden que intentaba instaurar la colonia. Como parte de las reformas borbónicas, al final de la dominación española, empiezan a llegar a Antioquia algunos extranjeros, autorizados por España con el propósito de promover el desarrollo. Se permite la llegada de algunos alemanes, por ejemplo, que venían para el desarrollo del sector minero
que se encontraba en una situación de atraso. También se permite el ingreso de algunos médicos porque era más una área de conocimiento más desarrollada, por ejemplo, en Francia. Independencia sería decisiva. Apenas hay más aristocratas, ni conciertos, ni teatros, ni crónicas, donde la vida de hoy es la misma de hace un año y la de toda la existencia. Los banqueros ingleses aportaron una gran cantidad de recursos para abastecer las tropas patriotas. Los patriotas estaban comprometidos, empieza ahí sí a verse como la necesidad de traer a unos expertos, ingenieros, técnicos en minería, metalurgistas, que desarrollaran el sector de la minería de beta. Las ricas minas de oro de aluvión se agotaban. También declinaba el sistema de minería aportado por esclavos, libertos pobres o mazamorreros. Se hacía necesaria la tecnología, y Europa, que había codiciado por más de 2 siglos el oro legendario de Buriticá, de Dabaibe, de Marmato, tenía los conocimientos y la técnica para extraerlo. Entonces encontramos que van a estar por allí personajes muy importantes como Jean-Baptiste Boussingault, James Tyrrell Moore, el señor Eduardo Walker. Tras ellos aparece la primera inmigración de extranjeros a Antioquia. Empieza la industrialización temprana, el Antioquia. Estos antioqueños vivían de una agricultura de pan coger en unas tierras relativamente pobres, pocos antioqueños encerrados durante 300 años, o sea, desde la llegada de los conquistadores, y en 1800 y se explotaban las minas, era la cosa principal, y se fueron haciendo unas enormes fortunas en Medellín, y esta gente de Medellín se le ocurre traer ingenieros ingleses para organizar el trabajo de las minas. Entre 1830 y 1850 se vive una bonanza minera que coloca a Antioquia como la mayor productora de oro del país. Reviven los viejos pueblos mineros y surgen otros como Segovia y Amalfi. Pero los laboriosos ingleses no solo se ocupan de la explotación de las minas, fusionan las nuevas tecnologías para generar energía con el potencial de nuestros ríos de montaña. Y entonces empiezan a montar hornos y empiezan a hacer asadones de hierro, barras de hierro, instrumentos de hierro para la agricultura. Entonces vendían en una parte y en otra, en las regiones cercanas, y algunas expediciones se hacían a llevar los productos de esa industria primitiva a una parte y a otra, y era un negocio excelente. Entonces, esa combinación de un elemento natural, unos ingenieros que sabían, un pueblo apropiado, entonces va formando una industrialización que no existía en ninguna parte de Latinoamérica. Pero estos aportes de los técnicos ingleses y alemanes resultan más relevantes si se tiene en cuenta que fueron muy pocos los extranjeros que se establecieron en estas tierras durante el siglo XIX. En 1843 solo había en Medellín 23 extranjeros. En los 10 años siguientes apenas se le sumaron 2, ambos alemanes, Guillermo Hansen, sastre, y Enrique Hausler, mecánico, ebanista y constructor. En la segunda mitad del siglo XIX, las compañías extranjeras que se establecieron en el nordeste de Antioquia convirtieron a esta zona en un verdadero laboratorio tecnológico. ¿Por qué? Porque estos yacimientos de beta, era necesario traer instalaciones y de mercancías para estas minas, pues eran especies como de enclaves en medio de la selva, en las que gentes inglesas, gentes provenientes de Francia y otros europeos trasladaban sus costumbres. Pese a la inestabilidad política de la naciente república, pese a las continuas guerras civiles y disturbios, Antioquia mantiene un ritmo creciente de innovaciones tecnológicas. Máquinas de vapor, uso de electricidad, uso de monitores hidráulicos, pues una
una cantidad de adelantos tecnológicos que se fueron implementando tanto en el nordeste como en el Bajo Cauca.